Muchos creen que para avanzar necesitan anunciar sus planes. Música, explicar sus intenciones, justificar cada paso como si el mundo tuviera que aprobarlos antes de moverse. Hablan y hablan convencidos de que compartir sus metas los acerca a ellas, pero no se dan cuenta de que cada palabra les roba un fragmento de energía, un poco de enfoque, un instante de impulso música, y mientras hablan no avanzan. Yo, Brian Tracy, he aprendido que los logros más poderosos no se anuncian, se construyen en silencio, no nacen del ruido, sino de la disciplina que nadie ve. De la concentración absoluta que se cultiva lejos de las opiniones, de los juicios y de las expectativas de otros. Usted no necesita convencer a nadie de lo que va a lograr, necesita convencerse a sí mismo. Y eso no ocurre hablando, ocurre ejecutando, porque cada vez que explica sus metas las debilita. Música, cada vez que busca aprobación pierde dirección. Música, pero cuando elige el silencio recupera algo que el mundo moderno olvida. Enfoque puro, fuerza interna, música, claridad inquebrantable. El silencio no es ausencia de acción, es la cuna donde se forma su mejor versión. Música es ahí donde decide sin presión, avanza sin ruido y crece sin distracciones. Cuando deja de hablar, empieza a escuchar su verdadera intención. Música, cuando deja de justificar, empieza a actuar con precisión. Y cuando deja de anunciar lo que hará, su vida finalmente empieza a hacerlo realidad. Si quiere transformar su destino, no busque reconocimiento. Música, busque enfoque, no busque aprobación. Busque ejecución, música, porque su vida no cambiará por lo que dice que va a hacer, sino por lo que hace cuando nadie lo está mirando. Cada minuto de silencio bien usado es una inversión en su futuro. Cada acción discreta es una declaración de poder. Recuerde esto. Música. El ruido es barato, la acción es valiosa, el silencio es estratégico, música, y su disciplina diaria, silenciosa y firme, es lo que determinará quién será mañana. Música. Todo empieza cuando usted deja de hablar y empieza a construir. Música, y ese momento puede ser hoy. Hay momentos en la vida en los que un hombre se detiene. Música, mira a su alrededor y se da cuenta de algo incómodo. Habla demasiado y avanza muy poco. Música, explica sus metas, describe sus sueños, expone sus planes con entusiasmo, pero los resultados no cambian. Su realidad sigue igual. Sus pasos siguen siendo pequeños, lentos, dispersos. Y cuando finalmente observa la verdad sin filtros, entiende que no ha fallado por falta de talento, sino por exceso de ruido. He visto esto una y otra vez. Hombres llenos de potencial que se desperdicia entre conversaciones vacías, promesas sin acción y explicaciones innecesarias. Yo, Brian Tracy, música. Aprendí que el ruido es una trampa disfrazada de motivación. Le hace sentir que está avanzando cuando en realidad solo está hablando. El silencio, en cambio, es un aliado poderoso. Es incómodo al principio porque nos obliga a enfrentar nuestras verdaderas prioridades, pero es ahí, en ese espacio sin palabras música, donde se despierta el enfoque absoluto. Cuando un hombre guarda para sí sus objetivos, algo dentro de él empieza a ordenarse. Música, su mente deja de dividirse en opiniones ajenas. Su energía deja de drenarse en conversaciones música que no lo acercan a nada. El silencio lo obliga a actuar porque ya no puede apoyarse en la ilusión de que hablar de un plan equivale a ejecutarlo. Música, y cuando descubre esto, cuando experimenta este cambio interno, entiende que el silencio no es vacío, es dirección. Música, cada uno de nosotros tiene dos batallas. La externa que se libra contra los desafíos del mundo y la interna que se libra contra el desorden mental, la búsqueda de aprobación y el ruido constante que debilita nuestra voluntad. La mayoría pierde la batalla interna sin siquiera darse cuenta. Música. Pierde tiempo justificándose, explicando, pidiendo permiso para soñar, pero usted puede tomar otro camino. Puede decidir que su energía es demasiado valiosa para seguir repartiéndola en palabras que no construyen nada. Cuando deja de anunciar lo que hará, recupera una fuerza que había olvidado. La fuerza de la decisión firme, silenciosa, música privada. Esa fuerza que no necesita espectadores para activarse. Todo gran logro en la historia, todo avance significativo nació primero en el silencio de una mente enfocada, no en la opinión pública, no en la exposición constante, no en la necesidad de reconocimiento. Nació en un hombre que tuvo el valor de trabajar sin contarlo. Un hombre que entendió que el ruido crea expectativas, pero el silencio crea resultados. Cuando usted elige este camino, cuando decide proteger sus metas de la mirada ajena, empieza a sentir algo, música, distinto, claridad. Esa claridad que elimina las dudas, que filtra lo que no importa, que fortalece su voluntad.
Es ahí donde nace la autodisciplina real, en la intimidad de un pensamiento que se convierte en acción sin pasar por ninguna conversación innecesaria. El mundo moderno lo empuja a hablar, a compartir música, a explicar lo que está haciendo incluso antes de hacerlo. Lo invita a caer en la trampa de la validación constante, a difundir ideas que ni siquiera ha madurado. Música. Y cuando usted expone un sueño antes de tiempo, también expone su fragilidad. Música, su duda inicial, su vulnerabilidad. Es fácil perder fuerza cuando muchas voces están opinando sobre algo que apenas está aprendiendo a construir. Por eso, tantos hombres se sienten cansados música antes de empezar. Por eso, tantos se quedan a medio camino. Pero usted no tiene por qué repetir ese patrón. Puede elegir el silencio como herramienta de disciplina. Puede elegir el enfoque como su ventaja. Puede elegir la ejecución como su música lenguaje. Cuando guarda sus metas, empieza a anotar algo que antes música ignoraba. Su mente se vuelve más estratégica, se vuelve más precisa, deja de dispersarse, empieza a moverse con mayor determinación y lo más importante, comienza a confiar en usted mismo. No necesita que nadie apruebe su ritmo, sus metas, sus procesos. Solo necesita avanzar música paso a paso, día tras día, en silencio. Porque el silencio no es ausencia de movimiento, es concentración pura. Es la distancia entre compartir un plan y convertir ese plan en realidad. Es el espacio donde se forma su carácter, donde se forja su disciplina, donde se fortalece su capacidad de sostener un compromiso sin depender de aplausos. Y cuando finalmente llega ese momento en el que los resultados hablan por usted, cuando su vida empieza a transformarse de manera visible, música, cuando las personas notan su cambio sin que usted haya dicho una sola palabra, entonces entiende el verdadero poder del silencio. Música, entiende que cada minuto en el que eligió enfocarse fue un ladrillo en la construcción de su futuro. Entiende que lo que lo hizo avanzar no fue hablar, sino decidir. No fue explicar, sino actuar. Y en ese instante algo dentro de usted despierta la convicción de que puede lograr mucho más si mantiene su energía protegida, si mantiene sus metas resguardadas, si mantiene su enfoque intacto. Hay un momento en el camino del crecimiento personal en el que un hombre debe preguntarse con absoluta honestidad, música, ¿para quién está hablando cuando describe sus metas? ¿Para quién está anunciando lo que hará? ¿Realmente lo hace para avanzar o lo hace para sentirse mejor temporalmente? Porque la verdad, aunque duela, es esta. Hablar de lo que uno va a lograr da una sensación engañosa de progreso. Música, como si las palabras fueran parte del logro, pero no lo son. Las palabras sin acción son humo, y el humo, por más que impresione por un instante, se desvanece sin dejar rastro. Música, lo he visto miles de veces. Hombres, que podrían ser imparables, pierden poder porque lo entregan en conversaciones que no cambian nada. Yo, Brian Tracy, aprendí que cada palabra sobra cuando no viene acompañada de un paso adelante, y cada palabra innecesaria le roba a su mente la fuerza que necesita para actuar. Música, el silencio tiene una virtud que pocos entienden al principio. Concentra su intención. Música, cuando deja de hablar, cuando deja de anunciar cada paso, cuando deja de buscar validación en los demás, algo en su interior se empieza a alinear. Su mente se vuelve más firme, música, su energía se vuelve más enfocada, su voluntad se hace más fuerte, y es en ese estado lejos del ruido, donde usted se convierte en un ejecutor. Mientras los demás siguen atrapados en discusiones, en opiniones, música y en deseos que nunca se convierten en acción, usted avanza sin hacer ruido. Y ese avance silencioso, continuo y disciplinado música es lo que termina generando resultados extraordinarios. La gente cree que los grandes logros se construyen con grandes gestos, con declaraciones audaces, con discursos motivadores, pero la verdad es más simple. Se construyen con horas de silencio y acción consistente. Y antes de continuar, si este mensaje resuena con usted y le está aportando claridad, recuerde suscribirse porque cada semana comparto enseñanzas diseñadas para fortalecer su disciplina, música, su enfoque y su carácter. La transformación comienza con pequeñas decisiones como esta, rodearse de ideas que lo impulsen, música, no de ruido que lo detenga. Ahora quiero hacerle una pregunta para llevarlo más profundo. ¿Cuál es ese objetivo que siempre menciona pero que todavía no ha ejecutado? Música, escríbalo en los comentarios. No para anunciarlo, sino para reconocerlo, para enfrentarlo, para observarlo con claridad y empezar a tomar responsabilidad. Lo que usted escriba ahí será un espejo, no un anuncio, porque aquí está la verdad más cruda. Cuanto más se explica lo que hará, menos urge hacerlo. El cerebro interpreta la explicación como un avance cuando en realidad no ha pasado nada. Esa es la razón por la que tantos hombres sienten que trabajan duro sin música ver resultados.
Están atrapados en una ilusión psicológica, la ilusión del progreso verbal. Y esa ilusión es peligrosa porque le roba el impulso inicial, ese música fuego interno que necesita para comenzar con fuerza. Cuando usted guarda silencio, música rompe esa ilusión. Se obliga a comenzar, a avanzar, a ejecutar. El silencio lo enfrenta con usted mismo, música. Y ese es el enfrentamiento que transforma a un hombre. El silencio también lo protege. Lo protege de opiniones que pueden contaminar su visión, de comentarios que pueden sembrar dudas, de personas que sin mala intención proyectan sus propios miedos sobre sus metas. Cuando otros opinan sobre sus sueños, esos sueños empiezan a cambiar de forma. Se distorsionan, se ensucian, pierden pureza y usted termina persiguiendo un objetivo que ya no es completamente suyo. Pero cuando trabaja en silencio, su visión permanece intacta, crece dentro de usted, no música fuera. Se fortalece con su acción, no con la aprobación de otros. Y cuando finalmente se materializa, se convierte en una expresión auténtica de su voluntad, no en una adaptación complaciente a lo que otros piensan. En el silencio, usted recupera algo esencial, música, el control de su vida, de su energía, de sus metas. Porque hablar dispersa, pero callar concentra, hablar expone, pero callar protege. Hablar debilita, pero callar fortalece. Y cuando un hombre se fortalece internamente, sus resultados comienzan a reflejar esa fortaleza externa. Sus acciones se vuelven más intencionadas, sus movimientos se vuelven más precisos. Su enfoque se vuelve más sólido, y lo que antes parecía difícil ahora se vuelve inevitable, porque ya no compite contra el ruido, sino contra su propia determinación, y esa es la competencia más poderosa que existe. Al elegir trabajar en silencio, usted redefine quién es. Deja de ser un hombre que promete y empieza a ser un hombre que cumple. Música, deja de ser un hablador y se convierte en un ejecutor. Deja de depender de energías externas y empieza a sostenerse sobre su propia disciplina. Música, y cuando eso ocurre, cuando descubre que no necesita decir nada para crear algo, cuando siente que su avance depende de su enfoque y no de música, su discurso, comienza a experimentar un nivel de poder personal que transforma por completo la forma en la que vive, en música, la que actúa y en la que logra. Hay una transformación silenciosa que ocurre dentro de un hombre cuando decide dejar de hablar de lo que hará y empieza de verdad música a construirlo. Es un proceso interno profundo y casi invisible para música, los demás, pero evidente para él. En principio puede sentirse extraño, música incluso solitario, porque está renunciando a un hábito que llevaba años alimentando. Música, el hábito de buscar aprobación antes de actuar. Sin embargo, ese vacío inicial se convierte pronto en un espacio fértil donde nace algo más fuerte, la autodisciplina. Yo, Brian Tracy, aprendí que la mayoría de los hombres no fallan por falta de capacidad, sino por exceso de distracción. Y la distracción más grande no siempre es externa. Muchas veces es la necesidad interna de compartir cada paso. Cuando usted silencia esa necesidad, su mente comienza a operar a un nivel distinto. Música. El silencio tiene una cualidad especial, es un reflejo. Cuando deja de hablar, su mente escucha con más claridad lo que realmente quiere. Ya no está influenciado por lo que otros esperan de usted. Música. Ya no tiene que ajustar sus metas para hacerlas razonables o aceptables frente a ojos ajenos. Música. En ese espacio privado usted recupera autenticidad, recupera su ambición real, no la versión moderada que compartía para evitar críticas o para complacer a quienes lo rodean. Música. El silencio le devuelve la propiedad total de sus sueños. Y cuando un hombre recupera la propiedad de sus sueños, también recupera la fuerza para defenderlos, protegerlos y construirlos sin distracciones. Algo poderoso sucede cuando empieza a avanzar sin anunciarlo. Sus acciones toman un peso distinto. Ya no actúa para demostrar nada, sino para convertirse en alguien. Ya no se mueve para impresionar, sino para transformarse. Música. Ese cambio de intención lo convierte en un hombre más firme, más disciplinado y más seguro. Mientras otros generan expectativas con palabras, usted genera resultados con hechos. Mientras otros se agotan música explicando sus planes, usted se fortalece ejecutándolos, y cuanto más ejecuta, más crece su identidad interna. Empieza a verse a sí mismo como alguien confiable, alguien que cumple lo que se propone, alguien que no necesita espectadores para comprometerse. Música, esa identidad es la base del éxito verdadero. El silencio también le da una ventaja estratégica imposible de ignorar. Música. Cuando nadie sabe lo que está construyendo, nadie puede anticipar sus movimientos. Música. Nadie puede interferir, sabotear, distraer o cuestionar. Usted se vuelve impredecible. Y en un mundo lleno de ruido, ser impredecible es una fortaleza enorme. Sus pasos son firmes, música, porque no hay expectativas externas que condicionen su ritmo.
Sus decisiones son más rápidas porque no necesita explicarlas. Su energía se mantiene intacta porque no la entrega en conversaciones innecesarias. Música avanza con una precisión que muchos admiran, pero que pocos entienden. No entienden que su secreto no es un talento especial, sino una práctica simple: silencio, enfoque y ejecución. Pero hay algo aún más importante que ocurre en este proceso. Usted empieza a construir un tipo distinto de confianza en música en sí mismo, no la confianza superficial que se basa en palabras motivadoras o en apoyo externo, sino una confianza profunda que nace de observar cómo sus acciones producen resultados reales. Cada día en silencio se convierte en evidencia, música, evidencia de que es capaz, de que es disciplinado, de que es constante. Esa evidencia interna vale más que cualquier comentario, elogio o validación que pudiera obtener. Y cuando un hombre acumula evidencia de su propia fuerza, su autoestima se transforma. Ya no duda, ya no busca aprobación, música, ya no se frena, se vuelve imparable. La mayoría de los hombres hablan porque tienen miedo. Música, miedo de fallar, miedo de avanzar solos, miedo de no ser suficientes. El ruido es un mecanismo para sentirse acompañado, para sentirse apoyado, para sentirse temporalmente motivado. Pero ese tipo de motivación es débil y no sostiene nada a largo plazo. El silencio, música, en cambio, lo obliga a enfrentar ese miedo con hechos, no con discursos. Lo obliga, música, a descubrir que puede avanzar incluso sin aprobación. Lo obliga a reconocer que la fuerza que buscaba afuera siempre estuvo dentro de él, esperando que dejara de hablar para poder activarse. Música. Y cuando esa fuerza se activa, su vida comienza a moverse con un ritmo nuevo, un ritmo propio. En silencio usted, música, también aprende a valorar su energía. Empieza a notar qué lo impulsa y qué lo resta, qué personas lo fortalecen y cuáles lo drenan, qué pensamientos lo acercan a sus metas y cuáles lo alejan. Música. El silencio no es ausencia, es observación, es conciencia. Y esa conciencia es lo que le permite convertirse en un hombre más selectivo, más sabio y más intencional. Un hombre que ya no gasta su energía en explicaciones, sino en construcción. Un hombre que ya no vive para impresionar, sino para avanzar. Un hombre que ya no necesita decir nada, porque sus resultados hablan por él. Y cuando finalmente integra esta forma de vivir, cuando el silencio se convierte no en una estrategia, sino música, en un estilo de vida, algo increíble sucede. Su mundo externo se reorganiza para alinearse con su visión interna. Los proyectos avanzan, las oportunidades aparecen, las distracciones disminuyen, su camino se aclara y usted se siente más fuerte que nunca, no por lo que dice, sino por lo que hace. Ese es el música, punto en el que un hombre descubre su verdadero poder, un poder que no depende del ruido, sino del enfoque, un poder que no necesita testigos, sino música, voluntad. Un poder que crece en el silencio y se manifiesta en la ejecución. Hay un instante en la vida de todo hombre en el que finalmente comprende algo que cambia su destino para siempre. Se da cuenta de que nadie vendrá a impulsarlo. Música. Nadie vendrá a salvarlo. Nadie vendrá a ordenarle su mente ni a proteger su energía. Música. Ese es el momento en el que despierta. Y ese despertar sucede en música, silencio. No hay aplausos, no hay testigos, no hay celebraciones. Música. Solo hay un hombre sentado frente a su propia verdad, reconociendo que todo lo que ha esperado que venga de afuera, debe construirlo desde adentro. Yo, Brian Tracy, he visto cómo esa música instante se convierte en un punto de no retorno, un momento en el que un hombre deja de justificarse y empieza a responsabilizarse. Deja de hablar y empieza a convertirse en alguien completamente distinto. Música. El silencio es donde surge ese renacimiento. Es ahí donde un hombre descubre que sus límites no eran reales, que sus excusas eran ruido, que su falta de avance no era falta de capacidad, sino falta de enfoque. Y cuando lo entiende, algo profundo se enciende en su interior. Una determinación música que ya no depende de motivación externa, una claridad que ya no puede ser interrumpida por opiniones ajenas, una voluntad tan firme que no necesita ser anunciada. En ese silencio usted deja de actuar desde el impulso y empieza a actuar desde la identidad. Se convierte en un hombre que avanza porque avanzan los hombres que saben quiénes son, no porque lo estén mirando, no porque lo aplaudan, no porque lo reconozcan. Avanza porque la acción se vuelve parte de su esencia. Música. Cuando usted elige el silencio, gana algo que muy pocos poseen: poder interno, poder que no se ve, pero se siente en cada decisión, poder que no necesita explicaciones porque se expresa en su disciplina, poder que no necesita validación porque se sostiene en la consistencia. Los hombres más fuertes que he conocido no hablaban de sus planes, música, hablaban con sus hechos, no anunciaban sus movimientos, los ejecutaban, no buscaban reconocimiento, buscaban resultados.
Ellos entendieron que la vida no premia a quienes hablan, sino a quienes actúan. Y usted puede convertirse en ese tipo de hombre, no mañana, no algún día, hoy, porque en algún punto usted, música, debe tomar una decisión que determinará quién será por el resto de su vida. ¿Seguirá entregando su energía a conversaciones sin valor o la dedicará a construir algo significativo? ¿Seguirá hablando para sentirse momentáneamente motivado? ¿O avanzará para sentirse permanentemente orgulloso? Música. ¿Seguirá viviendo en el ruido o asumirá la responsabilidad de crear un futuro música que solo depende de su enfoque? Estas preguntas no son retóricas, son en música inicio de su transformación. Ningún hombre puede avanzar mientras sigue explicando su vida a personas que música no caminan con él. Ningún sueño puede crecer mientras es sometido a opiniones ajenas. Ninguna meta puede cumplirse si se desgasta antes de ejecutarse. Música, cuando finalmente deja de hablar y se compromete con el silencio, algo extraordinario sucede. La vida empieza a responderle. Las oportunidades que antes no veía se vuelven visibles. Música. La fuerza que creía haber perdido regresa. La claridad que buscaba en otros aparece dentro de usted. Y los resultados comienzan a multiplicarse no por suerte, sino por intención. El silencio crea un espacio donde sus metas pueden crecer sin ser tocadas por el miedo de otros. Crea un espacio donde su carácter se fortalece lejos de distracciones. Crea un espacio donde usted por primera vez puede escucharse con verdadera honestidad. Ese espacio música es sagrado. Ese espacio es suyo. A lo largo de mi vida he observado música, un patrón claro. Los hombres que cambian su destino no son los que lo anuncian, son los que trabajan en silencio hasta que su propia transformación se vuelve demasiado grande para ocultarse. Música son los que un día deciden dejar atrás el ruido, las explicaciones y la necesidad de aprobación, y comienzan a caminar con una determinación que nadie puede detener. Música son los que dejan que sus resultados hablen por ellos. Son los que entienden que el silencio no es una retirada, es un enfoque absoluto. Y quiero que usted entienda algo con toda la fuerza de estas palabras. Su vida puede cambiar radicalmente si decide comprometerse con el silencio, música, el enfoque y la ejecución. Y puede reconstruir su disciplina, puede recuperar su poder, puede transformar completamente sus resultados. No importa cuántas veces haya fallado antes. Música, no importa cuántas veces haya hablado sin actuar, no importa cuánto ruido haya tenido en su vida. Música. Todo puede cambiar en el instante en que decide hacer algo distinto. Todo puede cambiar cuando deja de anunciar y empieza a construir. Todo puede cambiar música cuando usted cambia. El silencio no es un castigo, es un privilegio. Música es el espacio donde se forman los hombres fuertes, donde se curan las distracciones, donde se recupera la energía, donde nace la versión de usted que siempre ha querido ser. Abrace ese silencio, honre ese silencio. Música, utilice ese silencio para convertirse en alguien que ya no necesita prometer porque cumple. Alguien que ya no necesita anunciar música porque avanza. Alguien que ya no necesita justificar música porque sus resultados se explican solos. Ese hombre está dentro de usted. Su tarea no es hablar de él, es construirlo. Y ese trabajo, ese viaje, ese renacimiento puede comenzar hoy. Su poder ya está en sus manos. Su enfoque ya puede activarse. Su disciplina ya puede despertar. El silencio es su puerta. Atraviésela. Música. Deje de hablar de lo que va a hacer. Empiece a hacerlo y permita que su vida, música, con hechos, con acción y con presencia, se convierta en la afirmación más poderosa de todas. Ya.